Eh, Hoy vamos a usar la clase para que quien quiera consultar para el recuperatorio lo pueda hacer. Y darles una... y darles una pequeña explicación de cómo se resolvían los ejercicios, para que, si bien todavía no están las notas, cada uno puede inferir cómo le fue. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta en particular que quiera hacer o arrancamos? Yo, profe, consulta. Sí. ¿Me escucha? Sí, Manuel. Perdón. No, la consulta mía era la próxima semana, entonces, ponerle que a mí me haya ido bien en el segundo examen, rindo todo de una. O sea, lo del primero y lo del segundo, y me puede tocar cosas de nuevo del segundo parcial que ya probé. ¿Cómo sería? ¿Sería Sí, así? es un integrador. Sí, va a tener temas de los dos. Okay, Profe, perfecto. buenas tardes. Sí. El tema de las condiciones, que por ahí lo que no está muy claro, es que, por ejemplo, hablaba de la condición intermedia a partir de entre 5,5 y menos de 7. Por ejemplo, yo en el primero desaprobé y si el segundo lo apruebo y me queda un promedio, por ejemplo, de 5,5, ¿tengo que rendir recuperatorio igual? Si el primero no lo aprobaste y el segundo, ¿qué? Y el segundo sí, por ejemplo. Y lo que pasa es que para que te quede un promedio de 5,5, digamos, depende cómo está. Las condiciones ejemplo, todavía no 6, las hicimos. O un poquito más de 6. O sea, yo quiero saber si es necesario tener los dos aprobados, porque si el promedio por ahí te da bien, habiéndote ido mal en el primero, no sé si es necesario ser recuperatorio, es la consulta que tengo nada más. No, el tema es la nota que tengas en el primero, porque si tenés un 2, no es lo mismo que si tenés un 4. Claro, yo digamos, hablando por mí... Entonces, por eso es que se va a ver, o sea, en base al promedio que les dé y a la nota del primer examen. Claro, yo le preguntaba porque tengo entendido, digamos, que hay varios compañeros como yo, de saber la nota del segundo y ahí determinar si me conviene hacer un recuperatorio o no. Digamos, o estás en condición de hacer un recuperatorio o no. No entiendo por qué la pregunta de si me conviene o no me conviene. Y porque digamos, después voy a promediar también el recuperatorio y uno no sabe por ahí cómo le puede llegar a ir y quizás rendir el recuperatorio te perjudica más. Pero si vos ya quedaste en condición intermedia, quedaste en condición intermedia. Digamos, vos recuperás si no quedaste en condición intermedia. ¿Está? No sé si me explico. Sí, ahí sí, entendí. ¿Y el tema de las notas, profe, se va a saber cuándo? ¿Para cuándo van a estar? Y venimos tratando de corregir, pero bueno, son muchos y la idea es tenerlas para el jueves, a más tardar el viernes. Por eso es que hoy yo ya les quería comentar un poco, como para que ustedes vean cómo era la resolución de los ejercicios, si bien no lo numérico, sí lo conceptual de cada uno. Y bueno, ahí ya cada uno va a saber lo que hizo, qué ejercicio tenía y cómo lo hizo. Bien, ¿yo le puedo hacer una consulta de un ejercicio, ya que estamos? Primero los vemos en general y después consultamos, así no hacemos lío, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, gracias. Dale. Hola, profe. Yo quería hacer una consulta. Sí. Sí, Rocío habla. Sí. Yo quería consultar, ya que no va a estar el trabajo práctico y después de el parcial sería, digo, el recuperatorio, hay 2 clases más y no existe la posibilidad
de pasar el recuperatorio a cuando se entregaba el trabajo práctico. No, en principio no. En principio queda ahí. El recuperatorio queda en esta fecha. Y esas 2 clases que sobrarían no... Vamos a ver, y lo que pasa que hay que ver el recuperatorio, hay que ver el examen, hay quienes quieren ver qué es lo que hicieron en uno, qué es lo que hicieron en el otro, y bueno, están para eso también. Digamos, claro, quien quiere contratar para las mesas. Claro, sí, obvio, entiendo. No, yo por lo menos decía de pasarlo capaz a una clase en vez de jueves a martes, capaz tener un fin de semana más para terminar de repasar, porque pueden contar procedimiento de los ejercicios, nunca se sabe, y capaz, o sea, a mí, por ejemplo, en mi caso, hablo de mi caso, yo con un 6 ya puedo, no me acuerdo si un 6 o con un 5.50 ya llego a la condición intermedia. Está bien, yo te entiendo. El problema que tengo es que por cada cambio que yo hago llegan 10 quejas a la escuela de industrial. De la escuela de industrial me llaman y yo tengo que volver atrás de esos cambios. Entonces, no quiero hacer ningún cambio. Ese es el gran problema que tengo. Digamos, parte de los alumnos, en donde cada cambio o pequeño cambio que se quiso hacer, ¿en qué retribuyó? En las quejas a la escuela de industrial, y la escuela de industrial a los docentes pedimos que volvamos atrás. Entonces, como ya sé esto, yo lo voy a cambiar, y si bien a algunos le convence, a otros no, entonces van a ir las quejas de que se cambió y voy a tener que volver atrás. Y es peor. Entonces, prefiero no tocarlo salvo extrema necesidad. Entonces, por eso es que me estoy ajustando a lo que está publicado. Bueno. Ese es el tema que tengo. Por ahí viene el no de respuesta mía. ¿Sí? O sea, abriendo el paraguas para evitar después las quejas por los cambios. Bueno. Bueno, vamos a... No, se te cortó todo, me quedé en el examen. Es general, no tiene una parte práctica y una parte teórica, pero es en general. O sea, se pueden hacer preguntas de cosas prácticas que a lo mejor lo tengas que resolver, no numéricamente, pero sí conceptualmente. La condición intermedia abarca toda la materia. Todavía no sabemos si lo vamos a tomar escrito, si lo vamos a tomar oral. Digamos, eso lo vamos a ir viendo mes a mesa, dependiendo de la cantidad de gente que se anote. Digamos, después ustedes en condición intermedia, cada uno rinde en la mesa que quiere. O sea, ya tienen un año para rendir y que se les conserva la condición, y bueno, dependiendo en cada mesa, los alumnos que hayan anotado, la metodología que se adopta. Profe, disculpe, una consulta. No me quedó claro si no aprobando los dos, o sea, teniendo un promedio de 5.50 entre los dos parciales, se puede rendir el recuperatorio igual. Si vos me ponen con todos estos ifs que me dejan, si vos no aprobaste ninguno de los dos y tenés que ver si cómo tenés un promedio de 5.50. A ver, el promedio de 5.50, si tenés los dos reprobados, no sirve de nada, no llegás a la condición intermedia. ¿Está? Eso por un lado. En cuanto al recuperatorio,
A mí no me gustan estas cuestiones tan abruptas. De parte mía, yo les diría que se presenten y se ve. Yo siempre insisto el por qué. A mí me preocupa más la persona que en el primero se sacó un 8 y en el segundo un 2, a la persona que se sacó un 2 en el primero, en el segundo un 6 y se va a un recuperatorio, porque quiere decir que la materia la está entendiendo. De la otra manera quiere decir que no, que le pegó en el primero, pero la materia no la está entendiendo. Entonces, a lo mejor en el recuperatorio se hace un buen recuperatorio, queda sobreentendido que están entendiendo la materia. ¿Está? Entonces, a lo mejor se puede ver de hacer algo extra para alcanzar la condición. Pero bueno, eso también queda a criterio. Insisto, yo quiero cambiar lo mínimo indispensable de las condiciones y demás para no generar ni ruido, ni polémica, ni disconformidad. Pero mi intención tampoco es que todos queden libres, nada que ver. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, y dentro de la posibilidad y de no generar un conflicto y demás, yo prefiero que se presenten al recuperatorio, y si en el recuperatorio les va bien, por más que el promedio no les da, bueno, de última con algún que otro caso que haya, lo vemos y vemos cómo se recupera una parte, pero no una generalidad, o sea, no los 120 a recuperar, los 120 en esta condición, o sea, tiene que ser algo que efectivamente quede demostrado que se entendió la materia, no es que pasamos de un 1 a un 6, ¿está? Dafne, o sea que por más que entre el primero y el segundo promediemos más de 5.50, podemos decidir cada uno si rendir o no el recuperatorio para llegar a la nota de promoción de más de 7. No, el que va a recuperatorio no es para adquirir la nota de promoción, es para adquirir la nota de condición intermedia. Digamos, me parece... O sea que entre el primer y segundo parcial está por debajo de 5.50 el promedio. Sería. Nosotros cuando terminemos de corregir vamos a publicar las condiciones, quién recupera, quién no. Okay. Sigo insistiendo, para mí lo lógico es esta cuestión de que el que promueve, o sea, con más de 7 sea en los dos parciales. Yo lo que estaba buscando es a ver qué es lo que está publicado, porque sigo insistiendo, no quiero... Lo que está publicado incluye el recuperatorio y el TP, bueno. Pero eso está espantado. De esas 4 notas, que ahora serían 3 al no estar el TP. Digamos, sí, no voy a cambiar eso. El que quiere presentarse a recuperar, para ver si promueve, se presenta, si no quedará en condición intermedia. Bien, por más que estemos arriba de 5.50, podemos elegir rendir el recuperatorio. Pero también tengan en cuenta que no es que si les va mal, esa nota se queda obviada, o sea, se promedia. Entonces, pueden pasar a estar libres. ¿Está? Ojo, tengan en cuenta eso. Ok, gracias. Yo creo que a quien le fue bien en el segundo, no le fue bien en el primero, estaría en una condición de decir, va entendiendo la materia y le tendría que ir bien. Pero bueno, yo les aviso porque después no quiero reclamo de que me digan, pero a mí me había ido bien y ahora quedé libre. Bueno, el que se presenta sabe que la nota se le promedia. Profe, sí. Les voy a hacer una consulta, no sé si lo puedo hablar en los primeros minutos de la clase. Yo cuando entregué el parcial en tiempo y forma, me ponía que la respuesta número 3 estaba incompleta. No sé por qué les tiró ese error. A mí también me pasó. Los adjuntos quedaron, están en el sistema. Supongo que es porque es de gente que no escribió nada en el texto. Pero también recibí de una persona que dijo, yo escribí y puse
y puse el adjunto y también me tiró incompleto. Claro, yo le había mandado un correo adjuntando un poco las screen de pantalla, un poco explicando la situación, pero nada, le quería comentar eso porque sabía que a varios compañeros le había surgido el mismo problema, el mismo inconveniente. De hecho, una compañera durante el examen mandó y se le contestó durante el examen que habían quedado guardados los archivos. Me parece que es por eso, me parece que es que quien no escribió le parecía incompleto, como que les exigía que pongan aunque sea alguna palabra. Pero los archivos en sí quedaron guardados. Gracias. No, era foto. Yo pedí que sea foto. Que no sea PDF, que sea foto. Por eso es que solo les puse esa extensión. Pero bueno, digamos, no. Sí, algunos. Depende de la foto. También tengo algunos scans que se ven bastante feos. Pero bueno, no importa, le ponemos onda. La agrandamos, la vemos, la estudiamos. Si llega a haber algún problema de que no se distingue, que no está del todo nítida, se le pide al alumno que lo vuelva a enviar, porque total se puede comparar con lo ya enviado. Pero bueno, en sí, con ese ejercicio, con esa pregunta, no les sabría decir. La verdad no les sabría decir por qué les figuró algunos incompletos, otros no. No sé. Pero para mí viene por este lado de que a lo mejor el que no escribió, por eso les tiraba eso. Yo me fijé y los archivos quedaron guardados. Creo que era el ejercicio de líneas, a mí me ponía. Sí. Es el de línea. Entonces no, la verdad es que no sé. Pero como quedaron los archivos guardados, no me pareció preocupante. Digamos, me preocuparía si no me hubiesen quedado los archivos guardados. Buenísimo. ¿Está? Bien. Profe, perdón. A mí me había saltado en una pregunta, ¿deseas abandonar el sitio? ¿Es posible que los cambios que implementaste no se puedan guardar? Y la verdad que refresqué varias veces el comunidades y volví a cargar, tipo, yo cargué 2 fotos y contesté una pregunta escrita y me saltaba ese cartel y no sabía por qué. No, digamos, los problemas de comunidades yo tampoco los puedo manejar. La verdad es que no sabría decirte el por qué te tira ese error o... No. Sí, ya sé que no, yo tampoco sé el por qué, pero me saltaba ese error y la verdad que me dio bastante miedo en ese momento y me puse mal durante el parcial porque no me saltaba eso y me tuve que detener a ver qué pasaba y lo volví a cargar y seguía saltando eso. ¿Deseo abandonar el sitio? Y no sé si se me guardaron las respuestas, así que yo también envié un mail con capturas. Yo sigo insistiendo, más allá de eso, de que yo no puedo gestionar el problema de lo que pueden llegar a tener con comunidades o con internet o cosas por el estilo, lo que está en el sistema. En general, digamos, después cuando ustedes tengan la devolución de la nota, se verá si hay alguna cuestión de esta. Yo quiero evitar los mails, chicos, y les digo el porqué. A las 9:10 se cortaba el examen, 9:15 tenía más de 30 mails, a pesar de que yo había mandado específicamente que no manden mail. Entonces, es como que es más fácil mandar el mail. Entonces, bueno, esto es lo que yo les digo. Si hay algún problema así puntual, se puede llegar a ver, pero
Sí, está bien, más que nada. Un ejercicio que fue para todos, que bueno, que se contestó una compañera, a un par nos preguntaron, no sé el por qué, y les tira, no sé, sinceramente no sé por qué, en ese les tiró que les quedaba incompleto, pero los archivos se guardaron. Después el resto no sé, a lo mejor tenías problemas vos en la conexión, no sé. Digamos, no es que fue un error masivo a todo el mundo. A eso me refiero. Sí, está bien, sé. Entiendo, sí, es más, yo pregunté a algunos compañeros si le había pasado y me dijeron que no. Así que, bueno, nada, más que nada yo envié el mail para dejar evidencia en el momento de lo que me había pasado y lo que sí había hecho, porque, bueno, nada, quería dejar evidencia por si pasaba algo. Después yo me fijo, la verdad es que no recuerdo tu examen así puntualmente como para decirte, pero en sí vi muy pocos que no resolvieron, o sea, o resolvieron uno y uno no y el resto sí, digamos, no encontré alguien que por ahí se note que pueda llegar a tener problemas. Igual a mí me figura el tiempo de conexión bien. Bueno, de la persona. O sea, yo veo si la persona estuvo 40 minutos conectada, 1 hora y media, 2 horas. Entonces, bueno, también esas cosas se ven. O sea, a mí me queda el registro de todo, cuánto tiempo estuvieron en la pregunta, todo. Bien, listo. Bueno, sí, gracias. Entonces, me quedo tranquila que está en el mail y si pasa algo, lo podemos hablar. Después, si querés, al final, quédate y me meto justo y lo vemos. Bueno, dale. Gracias. Gracias. Bueno, profe, una consulta, sí. Una última cosita. No sé si yo lo había nombrado, pero en el caso de quedar en condición intermedia, duraría hasta febrero del año que viene, ¿verdad? La condición intermedia dura, no, hasta que vuelva a rendir el curso siguiente. O sea, duraría hasta la flotante. Digamos, se te corta cuando el cursado del año que viene puede empezar a rendir. O sea, a los chicos que quedaron en condición intermedia años anteriores, ahora en el primer llamado se les corta la condición intermedia. Es para que no se superpongan años, porque por ahí cambiamos temas o incluimos algunas cosas y otras cosas no, entonces bueno, es para que no haya esta superposición, que no haya 2 años rindiendo. Perdón, última pregunta. Ay, escucho muy, muy bajo, no sé quién está hablando. Ay. Se me cortó, ya no escucho más. Shirley, ¿vos eras la que me estabas preguntando? Bueno, esperemos a ver, por ahí vuelve a entrar acá. Práctico, teórico, práctico. Igual. El recuperatorio es teórico, práctico. Profe, ¿y el cuatrimestre que viene va a haber recursado de la materia o directamente el año que viene recién? No, de la materia hay un recursado, lo que pasa que es, digamos, la palabra lo dice un recursado, entonces son como clases de consulta por temas. Sí, o sea, no es que se vuelve a dictar la materia, se vuelve a dar todo el pipi, digamos como la dimos ahora. O sea, fijamos, son menos clases, normalmente son 10, 12 clases, o las fijamos los martes o los jueves, y bueno, o sea, vienen y consultan, no es que se dicta un tema, o sea, que se hace una clase. Entonces vienen ustedes con las consultas, porque se supone que ya son todos recursantes, que ya cursaron la materia, que ya la vieron, y es para los que les quedó, digamos, que no se afianzó, entonces eso sí, se ve, se charla, pero no es
es un cursado, no es como este año, como este cuatrimestre. Ok, bárbaro. Gracias. Y lo que tiene es que tiene un único examen al final. Profe, una Es ya pregunta. directamente un integrador, sí. En caso que me vaya mal en el recuperatorio y quede libre, en una de las mesas puedo rendir en esa condición de libre, ¿no? Mira, eso yo lo tendría que hablar con el jefe de cátedra que está de licencia. En esta cuestión, normalmente la respuesta es sí, está, pero en esta cuestión de virtualidad evitamos un poco el rendir libre. Déjame que averigüe bien a ver cómo nos vamos a manejar y les comento la clase que viene. ¿Está? Bueno, dale. Gracias. Porque no te quiero decir una cosa por otra y como no sé cuándo se va a reincorporar, tampoco quiero pasar por arriba de las decisiones que tomó él con la escuela y demás. Así que les contesto la clase que viene. Dale, no hay problema. Dale, estamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta así o largamos con las explicaciones de los ejercicios? Bueno, largamos. Yo les voy a explicar el ejercicio que era de baterías, celdas y matriz de ocurrencia, ¿sí? Lo que yo vi es que muchos consultaron o vieron o los resolvieron, digamos, en grupo. Y había un montón de opciones en ese ejercicio. Entonces, ¿qué pasó? Más de uno cometió un error por irse por un camino que no debía. ¿Está? Yo eso es lo que veo. En sí, había varias versiones, de las cuales, para que ustedes sepan, los que tenían los juguetes Montessori, ustedes tenían dos opciones, ¿sí? En una de las opciones, ustedes tenían la sierra con una iteración de uno cada... O sea, con un elemento que ocurría uno cada 3, o uno cada 3 era, o sea, tenía una ocurrencia. Ese ejercicio era una celda de trabajo, ¿está? En donde ustedes tenían que armar el juego. Para el armado del juego ustedes tenían que iterar la sierra, no tenían que iterar el pantógrafo y no tenían que iterar el horno. Y tenían que ensamblar dentro de la celda de trabajo. En donde la sierra, el mismo ejercicio, en donde la sierra no tenía iteración del elemento de reposicionamiento, era una batería de máquinas independientes. Entonces, en ese había que aprovechar al máximo la espera. Y como se decía que las piezas se vendían sueltas, ustedes no tenían que formar ningún... las piezas en el horno entraban sueltas, las piezas se vendían como repuestos, entonces ustedes no tenían que ensamblar y de hecho el ensamble estaba a cargo de un operario de despacho, un operario no productivo. Entonces, yo vi muchos que se fueron o por el camino de celdas cuando eran baterías independientes o por el camino de baterías independientes cuando estaba claramente que era una celda. Me parece, a lo mejor me equivoco, esto es una suposición, que hubo muchas consultas de este trabajo entre ustedes y que los llevó a un error, porque como los cambios eran sutiles, si no leían muy bien el enunciado, se iban por otro camino. Entonces,
el que tenían que hacer de baterías de máquinas independientes, o sea, una batería de máquinas independientes, les quedaba el horno comandando la batería, y dependiendo cómo los ubiquen, le quedaban 4 iteraciones de la sierra y 2 del pantógrafo, o 2 del pantógrafo y 3 de la sierra, dependiendo cuál ponían primero. Esto por ahí era un poco un juego de muñeca, de saber realizar el diagrama hombre-máquina. Eso con respecto a lo que eran los juegos Montessori. Con respecto a los que eran matriz de ocurrencia, que era el embotellado de vino, lo mismo. Había diferentes ocurrencias, diferentes cuestiones, y ese era lograr optimizar el método, ¿sí? Muchos me contestaron cómo mejorarían el método, como si fuese un ítem aparte, y en realidad lo que se pedía era la matriz de ocurrencia optimizada, ¿sí? O sea, buscar la mejor combinación de cómo se realizaban estos elementos que tenían diferentes ocurrencias. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Yo no sé si estaba mal, evidentemente sí. Yo me había parado desde el punto de vista de las botellas. Entonces, ¿por qué te paraste de ese punto? Y lo entendí por ese lado. Entonces, ¿qué pasa? No me quedaron nunca ocurrencias menores a 1. Tal cual, pero es un problema de entender el ejercicio, porque a vos lo que te decía era que la única cosa que a vos te generaba una parada de máquina era el cambio de las etiquetas. Entonces lo que te daba era el cambio de la etiqueta. Vos no podías cambiar 3 veces en un ciclo la etiqueta. O sea, ¿cómo haces para poner 3 bobinas de etiquetas? ¿Está? Entonces, claro. Por eso te decía que el operario, el operario de despacho pasaba a 20 minutos, media hora, y que solo reponía lo que estaba, que dejaba una cosa de cada una, y que solo reponía la que se había usado. Entonces, cuando vos suponés que usás 3, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo ponés 3 bobinas? Primero, que tenías la foto de dónde iba la bobina. Segundo, ¿cómo pones 3 bobinas si a vos te dejaron solo una? Y hasta que no vuelve a los 20 minutos, media hora, no tenés otra. Y la máquina tiene que parar para ponerla. ¿Está? Entonces, todas esas eran cuestiones de lectura y de entendimiento del método para poder darse cuenta. ¿Sí? Sí, tengo 3 o 4 que, por lo que fui viendo, chicos, o sea, no los terminé de ver, que supusieron las botellas. Pero en realidad las botellas es un tiempo de reposicionamiento, entonces no es lo que te da el tiempo de procesado. O sea, lo que a vos te decía, que la máquina, que vos lo tenías que hacer con la máquina parada, era el cambio de etiqueta. Y ambas se hacían en el mismo momento. ¿Está? Sí. Tengo una duda, a mí me tocó el ejercicio del juego, sé que no es lo primero. No te escucho, Melissa. ¿Ahí me escucha? Sí, medio mal te escucho, pero dale. Si no cambio los auriculares. No, dale, no te da problema. De cualquier cosa te voy repreguntando. Dale. A mí me tocó el ejercicio de los juegos. Y eso me generó mucha duda, estaba entre si era Zelda o si era de batería de máquinas independientes. Lo pensé por el lado de Zelda, no sé en realidad por qué me hubiera tocado, pero lo pensé por el lado de Zelda por el hecho de que había un ensamble, y lo pensé por un ejercicio que habíamos hecho en clase. Entonces digo, lo que hay un ensamble por parte de un operario. Pero había dos. Como que era Zelda. Sigo insistiendo, había. Claro, pero no sé cuál es ahora. Había uno que tenía la ocurrencia, claro, había uno que tenía una ocurrencia, que la celda tenía una ocurrencia de 1 en 3, y había otro que no tenía ocurrencia. El que no tenía ocurrencia, ¿sí? Lo que decía es que el ensamble lo realizaba un operario de despacho. Que las piezas entraban al horno sin ser ensambladas,
que se vendían como repuesto, sí, el ensamble, y que el ensamble lo hacía un operario de despacho. Entonces, cuando vos tenés piezas que las vendés como repuesto, si vos no generás piezas para repuestos, no las podés vender. Claro. Punto número 1. Punto número 2. Cuando vos generás piezas de repuesto, ya deja de ser una celda, porque tenés partes que van a armar el producto y partes de ese tiempo que va a ser de una pieza separada. Entonces ya pasan a ser máquinas independientes. Entonces, no la pensé por ese lado. Claro, esta cuestión era de manejar mucho la teoría. Claro, no, yo fui por el lado del ensamble y eso fue lo que me generó. Pero el ensamble no lo hacía el operario. Estaba claro que lo hacía un operario de despacho. Profesor, una pregunta con respecto a eso. Sí, Juan. Porque si ahí se quería armar una celda, yo entendí que el operario se podía ensamblar, para eso se armaba la celda y para mantener todo. Sigo insistiendo, si vos querés armar una celda, sacás producto. Nunca sacás piezas para vender de repuesto. Entonces, si vos estás sacando piezas para vender de repuestos, ya no tenés una celda. No podés tener una celda. Porque no estás sacando un único producto, estás sacando productos y repuestos. Estás sacando dos cosas diferentes. Claro, yo entendí como que también se vendían de repuesto. Entonces a mí, por ejemplo, en particular, cuando lo armo, me queda que podía dentro de la celda ensamblar 3 y dejar uno para repuesto. Entonces, sigo insistiendo, no estás haciendo una celda, porque de tu batería salen 3 conjuntos y piezas de repuestos. Entonces ya no tenés un único sigma. Es teórico, chicos, es conceptual esto. Cuando yo les dije que la celda era una caja negra, en lo cual ustedes tenían que ver qué era lo que entraba y salía un producto terminado semiprocesado, es porque pueden hablar de un sigma de ese producto. Cuando vos me planteás esto, que armás 3 y el cuarto no lo armás, vos no tenés un sigma del producto en celda, porque vas a armar 3 y las otras son piezas sueltas. Entonces, estás hablando de piezas, de máquinas independientes. Sí, porque vos no podés decir un sigma del conjunto más el sigma de las piezas. No. Entonces, era conceptual esta cuestión, ¿está? Entonces, como ustedes podían vender repuesto, ya se les desarmaba la celda. Ya dejan de poder hablar de un tiempo estándar del producto. Empiezan a hablar de tiempos estándares de las piezas dentro de la batería. Profe, a mí lo que me da duda de ese, perdón, porque yo le elegí celda en ese y era batería, o sea, lo cambié 20 veces, era que igual me mencionaba el hecho del ensamble. Entonces digo, si lo ensambla, entonces va a ser celda. Pero como decía repuesto, digo, bueno, va a ser batería. Lo cambié, no sé, 3 o 4 veces, porque para mí esas dos cosas eran medias contradictorias. Por eso no sabía qué porque elegir. El ensamble no lo hacía el operario, lo hacía, era un dato para que ustedes sepan, nada más. O sea, para que ustedes sepan que el ensamble se hacía, pero en otro lado. Pero si estamos haciendo batería... Claro, pero si lo vendés como repuesto, ¿por qué lo ensamblarías? Esa fue mi lógica. O sea, si lo está vendiendo, si lo está ensamblando, no vende repuestos. No, porque a ustedes lo que les decía es que el ensamble, o sea, que se arman juegos y aparte se venden piezas. Entonces ustedes lo que tienen que producir son las piezas para que algunas se armen y otras se vendan. ¿Está? Pero ustedes no eran los encargados de armarlas. O sea, las piezas entraban sueltas al horno y un operario de despacho las armaba. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo esto? Que si ustedes tienen superproducción de unas piezas, o sea, necesitan 8 y producen 10, las 2 que les sobran van de repuesto. Claro. Entonces, lo que les habilita esto es a poder iterar la máquina más veces de las necesarias. Pero Dafne, justamente con lo que usted está diciendo, si yo puedo ensamblar, por ejemplo, a mí me tocaba, me ensamblaba 3 y quedaba una libre para como respuesta. A eso es lo que yo voy. Está bien. Pero bueno, eso te genera que es una batería de piezas independientes.
Claro, ahora entiendo, pero en el momento lo considero como conjunto vendido. Claro, yo también había pensado lo mismo. O sea, yo pongo N y Chicos, yo insisto, o sea, los exámenes son conceptuales, son para evaluar cuánto de la teoría ustedes manejan. Claro, es que creo que el concepto lo teníamos claro, justamente, creo que, o sea, yo coincido con Juan, el concepto lo entendía, pero si yo me iba porque ensamblaban, hacía una celda, pero si yo consideraba que vendía repuestos, entonces era una batería, era bastante claro eso, pero no sabía cómo hacer que esas dos cosas fueran lógicas al mismo tiempo. No sé, a mí me resultó muy confuso, Claro. Por eso elegí celda. Entonces pusimos... Porque creo que el concepto yo lo entendía. Porque el operario de despacho es un operario no productivo. Es un operario... Si está considerando hacer una celda, se puede considerar hacerlo dentro de los otros procedimientos, por eso, para eso se considera la celda. O sea, por eso entendí yo que se consideraba la celda también. No, chicos, digamos, tenían todos los ítems como para que ustedes entiendan que era una batería. Las piezas entraban desarmadas en el horno. Ensamblaba un operario de despacho y se vendían como repuesto. La próxima vez, directamente les pongo como ítem armar la batería de máquinas independientes. Digamos, yo les tiro los ítems y las cuestiones para que ustedes lo puedan descifrar y lo puedan entender. Digamos, después, si a ustedes les llega o logran o no logran el entendimiento, yo ya hasta ahí no puedo llegar. Entonces, estas son las cuestiones que yo les quiero hacer ver y que entiendan, porque son conceptuales. Entonces, cuando ustedes tenían que las piezas entraban en el horno armada, entraban como conjuntos, no les decían que vendían las piezas por separado, y les decían que el operario, o sea, que en el sector tenían el ensamble, era una celda. Cuando ustedes empiezan a hablar de que las venden como repuesto, las ingresan al horno de manera libre, sueltas, y que el ensamble está a cargo de una persona de despacho, estamos hablando de batería de máquinas independientes. Entonces, demos la vuelta que demos, es así. Yo entiendo que a lo mejor cada uno leyó mal, razón, o sea, pero no me puedo poner en esa. No puedo corregir desde ese lado. Entonces, las resoluciones eran así y los ítems estaban dados claros como para que cada uno llegue a eso. De hecho, No, claro, porque lo que yo le quería comentar era que me parecía confuso el enunciado nada más. O sea, por eso, era simplemente eso. No estaba, yo sigo insistiendo, o sea, los datos estaban, había que saber leerlos e interpretarlos. Digamos, yo creo que hubiese sido más confuso si faltaban datos. Bueno, puede ser. Entonces, se ponen los datos como para que ustedes puedan lograr la información que necesitan. Claro. ¿Verdad? Porque si no, a ustedes les queda tecleando. A ver, lo que pasa es, si yo a ustedes no les hubiese puesto el tiempo que demoraba el operario de despacho, ustedes ni lo consideran. Se los puedo asegurar, les pongo la firma acá. Ahora, como yo les puse el tiempo, lo consideraron. Entonces, si yo el mismo ejercicio les digo, lo armo un operario de despacho y no les digo el tiempo que demora, no lo consideran. Yo no lo pensé así, pero bueno, no sé. Es lo mismo. Uno intenta interpretar la realidad también, de si vos tenés un operario que lo puede hacer, ¿por qué lo venderías y como te das repuesto? todo el ciclo para hacerlo, y en la realidad que va a poner a otro operario a que haga el ensamblado, cuando en realidad... Porque no lo iba a poder hacer. Porque cuando fabrica para repuesto, no le queda espera. Empieza a trabajar y a iterar de manera que no le permita armar. Ok, puede que haya entonces entendido mal el enunciado, pero bueno. Entonces, ahí viene el tema. Pero bueno, digamos, yo sigo insistiendo. Sí, pues suena raro porque justamente, o sea, somos dos personas que nunca hablamos y coincidimos en el mismo planteo, pero, o sea, uno lo intenta llevar a la realidad con la teoría. Sigo insistiendo, el mismo ejercicio estaba como celda. Entonces, yo entiendo que a lo mejor ustedes lo hayan planteado así, entiendo que a lo mejor no hablen o sí, y yo la verdad es que
No sé si ustedes se los pasó un compañero o no la resolución, porque el mismo ejercicio estaba planteado como celda. Entonces a ustedes les quedó resuelto como el otro tema, por así decirlo. ¿Está? Entonces, bueno, esta es la cuestión que yo les digo. O sea, algunos me doy cuenta que efectivamente le erraron, no terminaron de entender, y otros es como que obviaron un montón de cosas y demás, porque inclusive se les pedía que calculen la interferencia y muchos ni siquiera calculan la interferencia, porque en el otro tema solo se pedía el ahorro de mano de obra directa. ¿Está? Pero bueno, vamos a ver. Pura confusión, o sea, obviamente usted no sabe nada si yo me copio o no. Yo pero no tengo manera, planteaba, chicos. claro, O sea, sí, una yo cosa es entiendo, cuando pero, estamos en claro, presencial, sí, que yo pero, veo que yo puedo. Acá la única manera es esa. Entonces, también estoy atada de pies y manos. O sea, sí, yo entiendo eso. No, me le quería comentar mi confusión nada más, para ver si me la podía aclarar o eso, y bueno, ya está. Pero no, o sea, lo mío fue, qué sé yo, un tema de confusión. Yo entiendo que usted no puede saber si yo me copio o no, pero bueno, como lo cambié muchas veces justamente porque no sabía, le quería comentar esto para ver si me podía aclarar la duda, nada más. Es por esto, es porque los 3 ítems es lo que les estoy aclarando. Los 3 ítems les daba la pauta de que eran baterías de máquinas independientes. Porque entraban desarmadas al horno, porque se vendían como repuesto y porque el operario no productivo era quien lo ensamblaba en otro sector. Esos 3 ítems a ustedes les daban la certeza de que podían iterar tantas veces como la espera se los permitiera. Entonces, según cómo jugaban, les daban más o menos iteraciones. No así en la celda de trabajo. En la celda de trabajo estaban atados al producto. Entonces, al producto y a armarlo. Está. Con respecto a lo de los vinos, vuelvo a insistir. Otra cosa con respecto a ese ejercicio. Muchísimos de los que vi hasta ahora calcularon el ahorro de mano de obra directa con respecto a la sierra. El ahorro de mano de obra directa es con respecto al operario. Entonces, el operario haciendo lo mismo que se plantea en la batería, en situación de no batería. Eso es el ahorro, no desde el lado de una máquina. Profe. Y la interferencia era desde el lado de la máquina. Sí. Una consulta con respecto justo a eso del ahorro de mano de obra. El tiempo estándar en no batería. Yo consulta para saber en el futuro recuperatorio, para saber si lo hice bien o mal. Me faltó, viste que al final del ejercicio decía que lo ensamblaban y te decía que era 2,5 minutos, no sé qué. Ese sigma, en el tiempo estándar de no batería, iba incluido, ¿verdad? El tiempo ese de ensamble que armaban en despacho. En el que es una celda. No, yo tenía máquinas independientes. No porque vas a un operario de despacho, entonces no lo tenés en cuenta. Perfecto. Ni para la batería, ni para la situación de no batería. Por eso, si no lo tengo directamente en el hombre máquina, no lo cuento. No. Está bien, entonces. Perfecto. Sí, lo que ustedes tenían que tener en cuenta, que es, no de nada, que eso sí vi algunos que no lo tuvieron en cuenta, que cuando ustedes armaban, o sea, tienen que comparar la realización de lo mismo. Por ejemplo, en el producto, ustedes calculaban los tiempos estándar en horas estándar cada 100 piezas del pantógrafo, o sea, de lo que se cortaba en el pantógrafo, o sea, de las tapas, de las barras y del horno. ¿Está? Cuando ustedes comparan, tienen que comparar lo mismo. Entonces, no es la suma de todos los tiempos estándar. ¿Por qué? Porque ustedes tenían 2 tapas, no una. Y tenían 9 barras, no una. Entonces, tenían el tiempo estándar de un armado, el tiempo estándar de 9 barras, el tiempo estándar de las 2 tapas y el tiempo estándar del horneado, que como entraban 4 conjuntos, lo dividían. ¿Está? Entonces, lo que tenían que comparar era el tiempo estándar en la batería con respecto al tiempo estándar en situación de no batería, pero de formar lo mismo.
no de la suma de uno de cada uno. Muchos lo que hicieron es, tomaron como de la batería o de las celdas, habían 4 conjuntos, hicieron para la situación no batería exactamente lo mismo, en vez de formar un solo conjunto. O en máquinas independientes tomaban que salían, no sé, 2 iteraciones del pantógrafo, 3 iteraciones de la sierra y 1 del horno, y en situación de no batería tomaban lo mismo. 3 iteraciones de uno, 2 iteraciones del otro y 1 iteración del otro. Entonces, comparaban exactamente lo mismo. En el de máquinas independientes, ¿cómo sacabas el sigma del horno? Si no tenía capacidad del horno. Y aparte tenía la cantidad de piezas diferentes. Por la cantidad de piezas que vos ponías. Pero vos ponías una X. Tenías piezas de la sierra, piezas del pantógrafo y... Por unidad, o sea, te ponías 2. Por unidad. Pero entonces a cada uno le iba proporcional a cada uno. Entonces vos dividías vos tenías 9 barras, vos secabas una X cantidad de piezas, tenías 9 barras, 2 tapas, no me acuerdo, pero ponele 30 barras, 8 tapas. Entonces lo dividías por 38, a cada uno le da proporcional eso, no tenías un desglose de cuánto le correspondía a uno y cuánto le correspondía al otro. Entonces, lo que comparabas. Y muchos lo que hicieron es esto que yo te digo, o sea, la misma cantidad. O sea, el horno iteraba una vez, tomaron el tiempo del ciclo o el sigma del horno. El pantógrafo iteraba 2 veces, tomaron 2 iteraciones. Era lo mismo, era comparar lo mismo. No hacía falta inclusive dividirlo por la cantidad de piezas, o sea, vos podías comparar exactamente lo mismo, un tiempo de ciclo del horno con 2 tiempos de ciclo, con 3 tiempos de ciclo de sierra y 2 tiempos de ciclo del pantógrafo, o 4 tiempos de ciclo de sierra y 2 tiempos de ciclo del pantógrafo. Pero era comparar lo mismo. A mí, mi opinión es que, digamos, nuestro planteo viene del lado de que el ejercicio ese del parcial no tuvo nada que ver con lo que vimos en clase, y la verdad que fue muy, muy confuso. Yo no sé si a alguien, de hecho, le salió. Sí. Me parece que el planteo viene desde ese lado, de ese lugar nada más. Yo trato de hacer los ejercicios con fotos, con diagramas, lo más claro posible, pero bueno, digamos, la lectura y la comprensión de texto no viene desde mi lado. ¿Está? Yo siempre digo, tienen que manejar los conceptos. ¿Está? Profe, disculpe. Lo que no entendí es una cosa. En la sierra, por ejemplo, a mí el que me había tocado decía que entraban 3 piezas y que se cortaban en 4 cada una. Ahí, el N, ¿cuál sería? ¿3 o las 12 que salen? 12. Ah, ok. Estamos. Porque lo que te decía era eso, que se ponían 3 barras, que cada barra es como que se cortaba todas juntas. Sí. O sea, yo sabía cuánto eran los que salían, pero me costaba mucho saber cómo calcularlo para el tiempo estándar, el hecho de si eran 3 o si consideraba directamente las 12. 12. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con respecto a la botella, lo que les venía diciendo, lo que tenían que lograr era hacer la matriz de ocurrencia, en la matriz de ocurrencia separar, ¿sí? O sea, de manera optimizar, por así decirlo, el tiempo de reposicionamiento, evitando que coincidan la mayor cantidad de elementos. Profe. Logrando esto... Perdón, ¿podría volver a explicar cómo nos dábamos cuenta que las etiquetas eran como mi N, por decirlo? Porque en él como que no decía que eso se hacía una única vez. A mí como que eso me mató y me pasó lo mismo que el otro compañero. Que lo único, o sea, que lo único que quería cambiar con la máquina funcionando eran las etiquetas.
Que el resto, claro, eso te indicaba de que la máquina paraba. El resto se realizaban con la máquina. Está perfecto, pero ¿por qué no podría cargar, digamos, la máquina de etiquetas 3 veces, por ejemplo, o no sé cuánto? Primero porque tenías una foto en donde te mostraba la bobina de la etiqueta. Primero en principal por eso. O sea, pues me tomé el trabajo de ponerles foto para que entiendan la máquina. Entonces, como primera medida, eso. Que ya la foto les decía que no. O sea, era un único lugar en el cual poner la bobina. Y como segundo ítem, que les decía, el operario o sea, el encargado de llevar el material, solamente dejaba los materiales que habían sido consumidos, que no dejaba materiales de más, que iba dejando uno. Bueno, pero yo ahí podría considerar que como tenía las 720 botellas, dejaba 2 veces en un ciclo, 360, en este caso sí, las etiquetas, la cantidad de veces que sea necesario para completar la cantidad de botellas. Yo no lo veo mal. Chicos, sigo insistiendo, la comprensión de texto no es de mi materia, ¿está? Entonces, creo que las cuestiones estaban como claras a una, y esta cuestión porque también la vi. Los que ponen 3 veces la bobina, ponen que dan 3 veces marcha. Entonces, es como que no se están dando cuenta que las 3 veces, o sea, son 3 cambios de bobina. ¿Está? Profe, solamente las bobinas de etiquetas no se pueden cargar con la máquina funcionando. Ambas se colocan en el mismo momento en la misma cantidad de etiquetas. Profe, consulta, si en ese caso no sería, o sea, que las etiquetas se pueden cargar con la máquina funcionando, ahí sí no me limitaría las etiquetas, ¿no? O también estaría interpretando mal. Lo que pasa es que ahí tendrías un proceso continuo. Claro, está bien. Bárbaro, gracias. Ahora, profe, la duda que tengo, digamos, yo que en mi caso vuelvo a decir en esta cuestión. Cuando ustedes ponen, a ver, ahí yo no quiero generalizar, porque tampoco vi el de todos, está, pero los que repiten, ¿sí? O sea, que los llevan al total de las botellas, vuelvo a insistir, o sea, dan 3 veces el arranque de máquina. Entonces, si ustedes están dando 3 veces el arranque de máquina, es que la máquina está parando 3 veces, chicos. O sea, ustedes mismos los están resolviendo así. Entonces, sí, a eso es a lo que yo voy. ¿Está? O sea, creo que vi uno solo hasta ahora que es un único arranque de máquina. Entonces vos decís, bueno, por lo menos pensó que podía ponerlo 3 veces, o sea, podía poner las 3 bobinas, le daba el arranque de máquina y veía. Pero si ustedes están planteando que ponen 3 bobinas y le dan el arranque de máquina las 3 veces, discúlpenme, pero están apagando la máquina 3 veces. No, yo lo puse, entonces, profe, una sola vez, pero también está mal interpretado, porque las etiquetas te hacen parar la máquina. Las etiquetas hacen parar la máquina. Y todo esto, que ustedes empezaban a hacerlo todo por 720 botellas, los llevaba a tener unas ocurrencias horribles que no tenían ni manera de solucionarlas. Yo lo tuve que pasar en horas, porque no, o sea, era imposible en minutos. Por eso. Sí, a mí me resultó re ilógico, inclusive este dato es como que... Como que me salteé de interpretar bien lo de que la máquina paraba por las etiquetas. Y bueno, y también tomé las botellas como el compañero. Y bueno, y después los otros errores que tienen sobre ese ejercicio es la coincidencia de todos los elementos,
no condice el diagrama que hacen con los cálculos que hacen. Muchos hacen coincidir los tres elementos, entonces la coincidencia de los tres elementos da una espera negativa, pero después calculan sobre como si no tuviesen espera negativa. Tengo muchos que calcularon únicamente el peor ciclo y con ese ciclo manejaron todos los datos, calcularon tiempo estándar, calcularon cantidad de piezas y no, tenían que calcular para todos los ciclos. Profe, sí. ¿te puedo hacer una consulta? Y, por ejemplo, si nosotros... Sol, dale. Sí, si nosotros nos equivocamos por ejemplo, yo creo que me equivoqué también en las ocurrencias, ¿cómo se va a contar el puntaje? ¿Va a estar todo el ejercicio mal? ¿Va a estar parte? ¿Se va a contar error de arrastre? ¿Cómo va a ser? Depende cómo sigas. O sea, hay algunos que están mal íntegros, porque no solo que pusieron mal las ocurrencias, sino que también pusieron mal las cantidades. O sea, después cuando grafican, en vez de poner el tiempo automático del total de las botellas, ponen el tiempo automático del llenado de una botella, pero ponen el tiempo de reposicionado de las 720 botellas. Tengo 800 situaciones diferentes. Entonces depende mucho de cuán consistente fuiste con lo que seguiste o no. Pero hay muchos que no solo le erraron en eso, sino que le erraron en todo lo que sigue. En el cálculo del tiempo estándar, en el cálculo del tiempo de ciclo, que solo tuvieron en cuenta un único tiempo de ciclo, y con ese tiempo de ciclo calcularon todo. Entonces, bueno, no sé en qué situación estarías vos, entonces no te puedo decir, tenés la mitad del puntaje, tenés un cuarto del puntaje o tenés 0. Porque depende mucho del ejercicio entero, no de... Profe, y una consulta, yo también le iba a preguntar. En el ítem B, que obviamente si venís arrastrando o está mal todo de incompleto el A, ¿se considera algo del planteo del B, de que es un poco más, sí, más fácil? Sí, si arrastras error, lo que pasa es, bueno... Sí, el planteo, si cuento, para tener idea, si va a dar un poquitito de todo. ¿Cuánto vale el ejercicio? El ejercicio vale 3 puntos. 3 puntos, claro, para tener que no sé, un punto, no sé, algo. No, el coeficiente ese no valía 50 centésimos. Ah, bueno. Digamos, el resto estaba en hacer la matriz, en calcular el tiempo estándar, en calcular el tiempo de ciclo, todo lo que se pedía. Claro, digamos, lo que lo tomamos así desde el punto de vista de las botellas, no era directamente no un solo ciclo, sino que no teníamos matriz de ocurrencia, era todo mayor 1. Vuelvo a insistir, también hay una cuestión de ser consistente con lo que pusieron. Esta cuestión de poner los 3 arranques de máquinas está mal, completamente mal. ¿Sí? O sea, es conceptual. Diferente es a lo mejor el que puso las 3 bobinas y dio un único arranque. Por eso no puedo hacer una generalización. ¿Sí? O sea, van a tener que esperar hasta que terminemos de corregir, no queda otra. Estamos haciendo lo posible y por eso es que les damos esta devolución, como para que ustedes también, sí, dame un segundo, como para que ustedes también sepan un poco en dónde van a estar parados. Estamos hablando de un ejercicio, después Marcelo les va a explicar el de él y Marlene les va a explicar el de ella. Cada uno va a explicar uno. ¿Está? Entonces, como para que ustedes sepan en qué situación están parados. O sea, si tienen chance, si no tienen chance, si les fue bien, si más o menos, o directamente ya se fueron para el otro lado. Es como para hacerles un paneo. ¿Está? Eso por un lado. Ya me olvidé qué es lo que les iba a decir. Bueno, ya me voy a acordar. Sí, Luisina. Sí. Sí. Sí, pero no te daba positiva.
no te daba positiva. El peor caso posible, o sea, si vos espérate que se me ponen las palabras. Si vos, como para hacer una prueba rápida, si tenías espera positiva o no, integrabas, ponías los 3 elementos en el mismo ciclo, te da espera negativa. Entonces vos ya sabías que podía ser que tengas espera negativa. Lo que tenías que ver, lo que tenías que tratar de lograr era balancear los elementos para poder tener espera positiva. Entonces esa suposición no te daba en el parcial. Entonces no había chance de que te dé esta cuestión para decir, bueno, y también hay de eso, o sea, los que pusieron todos juntos. También hay quienes usaron los minutos por ciclo. Entonces, cuando grafican o cuando calculan, les dan más chicos siempre y les da espera positiva. Y en realidad también está mal eso. Pero bueno, nada. No sé, cada uno no tengo identificado persona a caso. Les tiro los errores más comunes que he visto. Después hay un montón, pero en sí los errores más comunes son esos, en donde o coinciden todas las ocurrencias, o calculan solamente el ciclo con ese ciclo, o toman el tiempo de servicio, el tiempo de reposicionamiento para las 120, 300, el número que les haya dado y el tiempo automático para una botella. Bueno, estas cuestiones. Profe. Y les iba a decir algo más y me olvidé. Sí. Yo, Manuel, de nuevo, perdón que te molesté. Profe, había un ejercicio que me tocó de teoría que me daba, no me acuerdo cuál era, creo que era el de líneas, que me daba el grafiquito y me decía... Ahora líneas lo vamos a ver. Marcar... Esperen, vamos por paso, porque así como yo les comenté todo y charlamos sobre vamos a seguir con los otros, porque si no, vamos a ir... si no, cuando Marcelo les dé la explicación, seguramente ya se los explique, ya se los tira ahí. Y no tengan que ir puntual cada uno. Marcelo, Marlene, ¿están ahí? Sí, Dale, ¿querés seguir vos? Sí, no tengo problema. Los 2 ejercicios de muestreo no tenían mayor dificultad. No sé si me quieren preguntar algo, eran más o menos los ejercicios de la práctica. Había 2 temas y dentro de esos 2 temas había subtemas, o sea, había 4 temas, A, B, C y D. Y ahora estoy entrando para ver si recuerdo, pero pregúntenme si tienen alguna duda, porque era muy sencillo. Sí, profe, ¿puede pasar los resultados? ¿Los valores? Sí, así me fijo lo que dice, a ver si me da bien o no. No, chicos, los valores no los podemos pasar porque son muchos temas. O sea, no es que pero no son queremos 4, subir. estaba diciendo que son 4, profe. Y por eso, pero cada uno tiene su tema. No, es metodología, no numérico. Esta instancia es metodológica. No vamos a pasar resolución, es metodología. ¿Cómo se hacía? ¿Qué variables se tomaba? Yo no sé cuál te tocó, si el que pedía el porcentaje de contingencias o el otro, pero bueno, les aclaro que en porcentaje de contingencias el mayor error está en que calcularon mal la proporción, porque consideraron las contingencias sobre el total de las observaciones y había que considerar las contingencias sobre las actividades productivas más las contingencias. Así que ahí, para que lo vayan considerando. Y después otro error que vi bastante fue que cuando se piden las observaciones adicionales, muchos no tuvieron en cuenta el hecho de que la proporción en estudio eran observaciones productivas y se les estaba pidiendo las observaciones totales. Entonces, sobre los resultados, ustedes tenían que agrandarlo porque las observaciones adicionales
tenían que estar en relación con las observaciones totales, no únicamente con las observaciones productivas. Eso con respecto a sería tema A y B. Para No profe, productiva una sería, pregunta. o productiva. Una pregunta que no entendí. Las contingencias se calculan sobre el total de las no productivas, ¿no es cierto? No, sobre el total de las productivas. ¿Por qué? Porque son observadas por definición de contingencia. O sea, son los problemas, los mínimos o aleatorios problemas que vos tenés en actividades productivas. Mientras estás haciendo una actividad productiva, por ejemplo, fuiste a agarrar un arandel y se te resbaló de la mano y no la pudiste agarrar. O agarraste una llave y se te cayó y la tuviste que o sea, es durante una actividad productiva, no sobre una actividad no productiva. O sea. Claro, sí. Pero no decía sin considerar las contingencias. Claro, era para que ustedes sumaran los dos, sí, para tomar la proporción. O sea, vos dentro de las actividades productivas tenés en contingencias y productivas. Las contingencias son actividades productivas, están contadas como productivas. Entonces, cuando te pones sin contar las contingencias, es para que no supongas que dentro de las productivas estaban también las contingencias, que asumen. Bueno, gracias. Profe, una consulta. Yo creo que mi ejercicio me decía que haga que evalúe lo de las observaciones de preparación de máquina sobre las no productivas. Sí, vos tenías el tema que sería el otro tema, el tema C y D, ¿está bien? Está bien que es sobre las no productivas ese. Claro, tenían uno de las productivas y otro de las no productivas. Perfecto. Gracias. Y en ese tema lo mismo, el mismo error que veo es que cuando van a la parte, la segunda mitad sería que se les pide que saquen las observaciones adicionales, muchos no tienen en cuenta que la proporción es sobre no productivas y lo tienen que agrandar para llevarlo a observaciones totales. Profe. Pero, sí. Te hago una consulta, es con respecto al puntaje. Yo en el ítem B, en vez de tomar el error relativo, tomé el absoluto. O sea, esa parte no leí el porcentaje y lo puse directamente. ¿Cuánto, digamos, se descontaría? Si vos venís teniendo algo coherente, 50 centésimos. Ok, perfecto. Gracias. Nada. Y bueno, y después las preguntas de teoría es como que no hay mucho más para discutir. También era sencillo, lo tenían dado en la teoría, era más que nada tratar de resumir bien lo que la pregunta les pedía. Pero bueno, esa valía 1 punto y la anterior valía 1.50, o sea, en total tenían 2.50 en juego, que creo que era un poco también para que puedan sumar el hecho de que si bien estaba esta dificultad, no era tampoco tan difícil, dado que también eran los últimos ejercicios que tenían que hacer. Profe, a mí me tocó uno de teoría que te preguntaba cuáles, o sea, que expliques todas las formas que se te ocurrían para calcular la espera en un ciclo en el que tenías ocurrencias diferentes. Eso es teoría de batería. Sí. Y la verdad que no se me ocurrió más de una que hacer, o sea, expliqué el procedimiento de hacer una matriz de ocurrencia y eso, pero la verdad que no se me ocurrió más de una manera. Lo que pasa es que lo que vos tenés que evaluar ahí es ese elemento que es lo que te genera. Entonces, si siempre tenés espera positiva, vos lo que vas a hacer es directamente sumar los elementos como minutos por ciclo y se lo vas a restar al tiempo automático. Y eso es lo que te va a dar la espera del ciclo promedio. Si vos te genera un ciclo, o sea, uno de cada tanto, te genera un ciclo que está regido por el tiempo de servicio y el tiempo de reposicionamiento, entonces tu espera, en realidad vos la tenés que calcular calculando las esperas del otro ciclo, que es en el cual vos tenés, ¿sí? Suponiendo que el otro ciclo tengas espera. O sea, esté comandado por el tiempo automático y el tiempo de servicio. Entonces, ese tiempo, o sea, esa espera que vos calculás, después la vas a prorratear
en los 3, 4 ciclos, dependiendo cuál era la ocurrencia que te dé. Y si no, tenías que evaluar si el ciclo efectivamente estaba comandado por el tiempo de servicio y tiempo automático. O sea, porque también podía ser que todos los ciclos estén comandados por el tiempo de servicio y tiempo de reposicionamiento y no tengas espera. Digamos, eran las 3 suposiciones que vos tenés que hacer cuando evaluás que tenés ocurrencia. O sea, si siempre tenés espera, si en el ciclo que ocurre no tenés espera y en los otros sí, o si en ningún ciclo tenés espera. Claro, no, sí me confundió porque estaba más planteado para tipo que expliquemos metodologías y la única metodología que se me ocurría era armar la matriz de ocurrencia y observar cada caso, digamos, optimizar la matriz de ocurrencia y demás. La metodología es eso, o sea, vos cómo calculas la espera, como el tiempo automático menos el tiempo de reposicionamiento. Entonces, el tiempo automático menos el tiempo de reposicionamiento lo podés hacer para cada uno de los ciclos, lo podés hacer promediado, o lo podés hacer prorrateado. Claro, a eso iba. Claro. A que te des cuenta de que podías tener o no tener espera en 1 o 2 ciclos o en ninguno. Claro, sí, pero claro, lo que describiste no sería formas de evaluar la espera, sino que serían diferentes situaciones que vos te podés encontrar, no la metodología que aplicas, porque la metodología es la misma. La metodología que vos aplicás en uno es calcular la espera como el promedio y en el otro es calcular la espera para cada uno de los ciclos. Ok, listo. Profe, consulta sobre muestreo. Sí. A mí me había tocado una pregunta de teoría que decía cómo determinábamos el nivel de confianza. Y por lo que se había hablado en clase y que está en la diapo, dice como que es tipo intuitivo y obvio razonando, pero no decía más que eso y en clase me parece que no se habló mucho. Bueno, sí, también, pero también podías analizarlo desde el punto de vista de la aplicación práctica, como si vos estás en una planta, cómo elegís ese nivel de confianza, qué significa, qué trae aparejado, qué costos tiene asociados cuando vos tenés que incrementar o disminuir la cantidad de observaciones en un muestreo, y venía aparejado un poco con qué error estás dispuesto a asumir, ¿sí? Era como por ahí. Bárbaro, yo puse pregunta, no sé si puedo preguntar esto. Yo puse como que haces una muestra pequeña, tomás las medidas, ves más o menos entre qué valores están y qué error estás predispuesto a cometer, digamos. Y bueno, Sí. uno menos el error te da el nivel de confianza, digamos. ¿Estaría más o menos encaminado o cualquier cosa? Está encaminado, pero bueno, tengo que ver bien cómo lo escribiste, cómo te expresaste. Obvio. Bárbaro. Pero estaría, sí. Bárbaro, gracias. Marce, ¿estás ahí? Profe, ¿yo le puedo hacer una pregunta de muestreo antes? Sí. Yo, cuando hice el ejercicio de muestreo, tenía el de las contingencias, y tomé la variable sobre las observaciones totales, y pensé, todo esto están diciendo ustedes, pero como en el enunciado no decía nada, y se supone que esto es un caso de una empresa, y yo no sé la empresa para qué lo quiere, lo hice sobre las observaciones totales porque no estaba aclarado, y todo eso lo dejé aclarado en la hoja. Dejé dicho, digamos, que definí la variable así por cómo estaba escrito el enunciado, pero que si no lo hubiese tomado sobre las no productivas, bueno, demás. En ese caso, ¿cómo se considera? Ese caso es difícil porque la definición de contingencias es sobre productivas, o sea, no es que vos tenés que conocer la empresa o el funcionamiento, viene más desde el punto de vista conceptual y teórico. Profe, pero ¿dónde estaba la definición de contingencia? Porque yo no la encontré. Era el primer parcial. Está en el Crueles, está en el Niebel, la dijimos nosotros en clases, la vimos en muestreo cuando vimos un par de ejercicios, los chicos que se quedaron haciendo ejercicios, lo vimos. No es solo la clase, chicos, ustedes tienen que ir al libro y tienen que afianzar los temas. No es solo la clase y los PowerPoint. Tienen un libro el cual seguir, hay mucho para leer y para afianzar. Bueno, profe, pero lo de contingencias lo hablamos y de hecho en un ejercicio, o sea, del grupo que se quedó haciendo, se comentó esto. Porque
fue una de las cosas que yo comenté. Me pregunto, si lo hacíamos sobre el total de horas no productivas o sobre las horas, o tomábamos otro tipo de horas para el total, ¿se considera un error grave? O sea, ¿bajan muchos puntos eso? Y es conceptual ese error, digamos. O sea, a ver, Genaro, esa parte digamos, del parcial estaría mal, pero vos tenías también la segunda parte y hay que ver qué hiciste en la segunda parte, si también te confundiste o si lo fuiste llevando con alguna coherencia. Por ahí es medio difícil decirles así en el aire, yo creo que una corrección, ¿está? Creo que en general también se ve qué es lo que es cómo siguen ustedes. Claro, pero si tomaba ese, ponerle que ese porcentaje esté mal, pero el procedimiento y todo lo demás, si está bien. En realidad esa parte ya estaría mal porque lo que se está buscando, ustedes ya rindieron estadística, lo que se está buscando es a ver si ustedes pueden aplicar estadística en esta materia. Entonces... Perdón, Marlene, yo voy a hacer una aclaración porque en el primer examen tuve un mail haciendo por ahí hincapié en esta cuestión. Los ejercicios, si bien tienen una parte teórica, también tienen una parte numérica, ¿está? Entonces, no es que si el procedimiento está bien y el número está mal, el ejercicio está bien. O si el número está bien y el procedimiento está mal, el ejercicio está bien. Tiene ambas patas, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo burdo, pero cuando un cohete tiene que llegar a la luna, tiene que llegar a la luna y tiene que aterrizar. No es, despegó y se fue para otro lado porque le erré los números, pero el procedimiento está bien porque el cohete despegó. ¿Está? Entonces, ojo con esto. Nosotros consideraciones tenemos, cuestiones vemos, pero no se queden con que si el procedimiento está bien, el ejercicio va a estar bien. Alguna parte se va a considerar y hay que ver la continuidad y el razonamiento que se le dio en base al error que ustedes cometieron. Porque hay errores que después, o sea, como que no son consistentes en lo que ustedes plantearon. O sea, como que vuelven a incurrir en otro error, ¿sí? Entonces, a esto un poco lo que yo voy es, ojo con esta cuestión. El ejercicio tiene parte de procedimiento y parte numérica. No es una u otra. Son las dos cosas, entonces. Como para directamente, si no llegan al número, no poner un 0, nosotros vamos evaluando una sucesión de hechos para ver cómo fueron actuando ustedes. Pero no quiere decir que si el procedimiento está bien, entonces el ejercicio, o sea, tiene las dos cuestiones. Entonces, ojo con esto porque ya tuvo un reclamo de por qué se había bajado los puntos, si el procedimiento a lo mejor estaba bien y le había errado. Entonces, lo que no quiero generar es esta cuestión de que ustedes se queden con que el ejercicio, si el procedimiento está bien, entonces el ejercicio está bien. O sea, es un combo. ¿Está? Profe. No, perdón. Marce. Sí, estoy. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, yo corregí varios ya, los veo en general bien. El ejercicio era muy parecido a lo que vimos en clase, no había demasiadas más variantes, había una sola pregunta, era la última que era para pensar, y esa sí, hasta ahora no me la respondió nadie bien, que se refería, creo que vieron que había, no sé si se dieron cuenta o no, había variantes, digamos, en el gráfico, pero la pregunta a la que me refiero es la que decía cómo impactó la decisión de la gerencia de colocar esos tactile. Y la respuesta que yo buscaba es que alguien me hiciera el cálculo de que realmente el ATT y el TT necesarios no eran los que estaban ahí, sino que eran otros, dependiendo de la demanda. O sea, había un tactile dado por la demanda y un tactile generado por la gerencia. Y eso hacía que el ATT estuviera mucho más abajo y que tuviera más gente en la línea.
Hasta ahora no encontré, no sé si les queda claro cómo era el procedimiento, no encontré nadie que lo contestara bien, era la única pregunta que era para pensar, tampoco es que voy a descontar mucho por eso, pero supongo que 0,75. Marcelo. El resto, sí. Una consulta, yo ahí lo que había interpretado no me fui por ese lado que vos decís. Yo lo que puse es que viendo el gráfico había quizás sectores operarios que iban a estar con tiempo ocioso, no sé si se considera. Por eso, la pregunta estaba directamente enfocada a la decisión de la gerencia, y eso era lo único que era distinto a lo que hacemos en práctica. Que ustedes entiendan que habían puesto un track time que no era el que correspondía por la demanda, y eso había generado, no sé si lo ven, horas extra, retrasos en la producción, paradas, que la línea esté, en casi todos los casos estaba justa ahí, y en un caso estaba sobrepasada. Entonces, directamente, la respuesta era esa, no era otra. Yo no voy a tomar ninguna otra respuesta como buena, solo ese caso. Todo lo otro, sí. Es más, te digo que de todos los ejercicios que corregí, están todos entre el 2.50, 2.75, por ahí anda la cosa, ¿no? 3, no es que de los 3.50, no es que voy a ser excesivamente severo. Profe, yo tengo una duda sobre ese. Sí. Porque me daba el grafiquito y me pedía que marcar en el gráfico, no sé qué cosa me pedía, una cosa así. Onda, perdía media hora haciendo un gráfico en la hoja. O sea, me pareció como que era perder tiempo, no lo hice, digamos. Ok, no sé si tendrás el descuento de puntos, porque tomaba 3 minutos hacerlo. Copiar el gráfico tal cual estaba ahí. Mucha gente lo hizo con una rayita, marcó en un gráfico genérico. ¿Cuáles eran? O sea, si vos me describiste todos los desperdicios y no me los marcaste, bueno, lo consideraré, no te preocupes. Ahora, sí, creo que sí, la verdad no me acuerdo, pero me parece que sí. No hiciste ninguna de las dos cosas, no te lo voy a considerar. Lo que hice fue, digamos, la referencia de los colores. Claro, yo hice lo mismo, lo referencié con los colores. Buenísimo, está genial. Está genial. No hay problema, no es que me tienen que hacer todo el dibujo de vuelta y ponerme todo de vuelta, no, si mientras esté claro puesto no hay problema. Profe, yo hice una captura del grafiquito y dibujé, digamos, en la compu. ¿Está bien eso? Ah, perfecto. Sí. Ah, listo. Sí, porque no tenía ganas de dibujar en la hoja. Me parecía justamente, como dice mi compañero, de perder tiempo. Sí. Les busco la pregunta exactamente. Marcelo, en concordancia con el hijo de Luisina, yo al tag time y al ATT, ese que, digamos, había que calcular, yo al principio lo calculé y la verdad que me entré en duda para qué usarlo y bueno, después usé lo que estaba en el gráfico. Pero cuando llegué al final del ejercicio, la verdad que la pregunta no me dio ningún indicio para poder, digamos, describir algo con esos tag time y ATT que eran diferentes de lo que estaban en el gráfico. O sea, yo sabía que algo había que hacer con eso, pero no pude responder absolutamente nada porque no sabía, digamos, qué responder. O sea, la pregunta no... Claro, lo raro es que no te llamaba la atención que había un tag time y un ATT calculados por demanda que eran mucho más altos que los que habían utilizado. Entonces la pregunta dice, por último, ¿qué impacto en la mano de obra y en los costos tienen los tiempos TT y ATT establecidos por la gerencia? Sí, el tema es que también hablaba de horas extras y de un sobrestock. Entonces, creo que se me hizo el lío tratar de... Todo eso era para orientarte a que te dieras cuenta que los tiempos que habían, y aparte dice claramente en el enunciado, decisión de la gerencia, arriba, era para orientarte que había algún problema con eso. ¿Sí? Y que si hubieses tomado el tiempo que correspondía, no hubiese tenido ninguno de esos problemas, hubiese tenido menos gente en la línea. ¿Sí? Claro, lo que me generó la confusión es que yo pensé que esos tiempos se calculaban siempre teniendo como base una demanda. No pensé que la gerencia podía fijarlo como quisieran y después tratar de trabajar en inclusive lo hablamos en clases. Bueno, está bien. Dijimos que el tag time podía ser calculado o podía ser por alguna razón que se le ocurriera a la empresa, como querer hacer stock, como querer bajar stock, como querer anticipar días por, no sé, una parada de planta o lo que sea, podía establecer un tiempo que fuera distinto al tiempo calculado por la demanda. El resto creo que era bastante simple lo que venían haciendo siempre, ¿no? Es todo lo que... Las preguntas fueron todas las que hablamos en clase. No se vuelvan locos por eso tampoco, no es que, como les digo, es
0,50, 0,75, depende cómo esté el resto del ejercicio, lo que estoy tomando de eso, nada más. Sí, sí, igual, mi pregunta es más que nada porque 0,75. Perdón. Sí. No, es que por ahí 0,75 es bastante para algo que era bastante difícil de darse cuenta y no sé qué tanto. Particularmente era la única de todas las preguntas que era para interpretar y pensar. Todo el resto era mecánico de lo que habíamos hecho en clase. No había ninguna diferencia en lo que habíamos hecho en clase. Marcelo. Sí. Ahí se usaba, digamos, el dato de la demanda para el último ítem. Claro. Es más, he visto algunos que lo han calculado, como me dijo uno de los chicos antes, lo han calculado al principio, han hecho el cálculo y después han usado el otro valor abajo. Claro, porque por ahí eso me había hecho un poco de ruido a mí, de qué tag time usar, si el que me estaba dando ya de dato o el que tenía por la demanda. Sí, yo esa duda te la resolví dándote el gráfico con los dos. Totalmente. Pero bueno, ahí lo único que había que darse cuenta era que había un problema con eso. Que eso era lo que estaba generando, no sé, las paradas o las horas extras y demás. ¿Alguna otra duda sobre el resto? Bueno, se ve que era fácil. Profe. Sí. Creo que en el ítem 4 te decía algo de si la empresa estaba cumpliendo y qué pasaba con el sindicato, una cosa así decía. ¿Es este sector de la línea capaz de cumplir con el plan de producción a pesar de tener frecuentes reclamos sindicales? Y había 3 modelos distintos y había uno solo que no cumplía, que estaba pasado por todos lados, y había uno que estaba muy justito y lo que yo esperaba es que mediante hay una estación que está al límite, pero cumplía. Claro, yo puse, digamos, no te voy a decir todo lo que puse porque no tiene sentido, pero mi conclusión fue que sí, que estaba cumpliendo, pero que a largo plazo todas las condiciones que estaba dando la empresa a los operarios iba a repercutir en... Ok, yo sin saber qué ejercicio tenías vos, si tenías el que estaba pasado por todos lados del tiempo y me pones que a largo plazo no, el que está dando y que a largo plazo no. El que era al límite, estaba la cantidad. No, el que estaba al límite sí. Había uno que el tiempo era 6.8 y la tetera era 6.9, una cosa así. Ese mismo. Bueno, está cumpliendo. Perfecto, gracias. Ese tipo de cosas que pongo como reclamos sindicales son datos de color. Perfecto, gracias. Profe, ¿podría aclarar, digamos, cuál sería la respuesta? Porque yo recuerdo que lo calculé y me dio más alto de lo que decía en el gráfico. Y la verdad que, sabiendo ahora lo que usted dijo, todavía sigo sin entender bien cuál sería la respuesta correcta. Claro, si yo hago el cálculo, voy a agarrar un caso cualquiera. Estoy agarrando el caso, creo que es el que me dijeron recién, que tengo un tiempo que está justito, que es el de estación B1, con 8.20 de TT y 7 de ATT. Yo calculo por la demanda, que en ese caso era 9.800 con 235 días, me dice que el tag time es 11,90, el actual tag time es 11,99 minutos, el tag time, y el actual tag time 10,24. Entonces, en lugar de tener una saturación promedio de 85,6, tengo una saturación promedio del 59. ¿Sí? Como una primera aproximación, yo tengo 2.74 personas de más en esa estructura, si en lugar de usar el tiempo determinado por la gerencia, uso el tiempo que corresponde por el tag time. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que como a vos te dieron más altos, las barras van a estar más arriba y yo rápidamente voy a ver que tengo un montón de desperdicio, un montón de desbalance, que puedo sacar operaciones, que no hubiese tenido que hacer horas extras, que no hubiese tenido tantas paradas. ¿Está claro? Sí, quedó. O sea, lo que hizo la gerencia lo que hizo fue forzar el tiempo para abajo y tener que dividir más el trabajo en más gente y ponerlo todo medio justo. Claro, entonces estaban haciendo trabajar, digamos, más tiempo del necesario a la gente. ¿Puede ser? Más rápido del necesario. ¿Y por qué había tantas horas extras entonces? Eso no me cuadra todavía. Porque si yo lo pongo, lo que está diciendo es que tenían problemas para cumplir la demanda, porque había paradas, lo dice
enunciado, y eso está bastante relacionado con lo mismo. Al poner a todo el mundo ahí al límite del takt time, del ATT, te generás más microparadas y más paradas. Y si vos hubieses tenido más tiempo, una operación más holgada, probablemente no tendrías que haber hecho las extras porque la línea no hubiese parado. Sí, y lo que haces al bajar el ATT es adelantar el programa de producción. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer, si corro más rápido, es sacar más unidades antes en el tiempo. Entonces, me adelanté al programa de producción sin sentido. Y quiero alcanzar un programa de producción que no tiene sentido con la demanda. No me estoy metiendo en cómo estaba distribuida la demanda. Digo, si la tomó promedio del año. No entramos a ese detalle. Y apreté solo. Claro. Ahí quedó claro, muchas gracias. Profe, yo en ese apartado, digamos, no hice el cálculo, pero mi conclusión fue esa, la misma que está diciendo usted, o sea, que va a cargar de trabajo a la mano de obra para poder llegar a cumplir con la demanda. O sea, pero no sé si, digamos, sin el cálculo si estaría bien. No, si vos me decís, mirá, la verdad pusieron un tiempo que no es el que corresponde, no importa si vos sabés que es mayor o lo que sea, está explicado, yo lo voy a considerar bien. Ok, perfecto, gracias. Si está explicado de esa manera, y lo que quisiste poner es eso. Marcelo, disculpe una pregunta. Sí. ¿Podría explicar de nuevo entonces el apartado del sindicato? No me acuerdo bien cómo decía. Yo les puse así. La pregunta dice: ¿es este sector de la línea capaz de cumplir con el plan de producción a pesar de tener frecuentes reclamos sindicales? Vos lo único que sabés hasta acá es que el sindicato se queja. El sindicato se queja, ya lo hablamos, generalmente. Sí, no importa si está bien o mal, se queja. Lo que tenés que y la única forma de evaluarlo es mirar el gráfico y decir, ok, todas las estaciones están debajo del tiempo. La respuesta completita que yo esperaba es que me digan si todos los tiempos informados están correctos, si nada cambió después de eso, si no se modificó el actual takt time, puede cumplir con la producción, por lo tanto los reclamos sindicales son infundados. ¿Sí? O sea, si me pusieron sí puede, va bien. Si me agregaron todo lo que corresponde, porque lo que puede estar, generalmente cuando hablamos de algún reclamo, de algún problema, lo que decimos es, vayan a la línea, miren, releven la situación actual a ver si está correcta, y después elaboren una conclusión, digamos. Entonces, si uno creo que ya me lo puso, está todo correcto, sí, puede ser que haya otro problema, ¿no? Claro, yo tenía el que se pasaba por todos lados, y ese, o sea, claramente no era capaz de cumplir, no si cumplía. Perfecto. Pero si cumplía podría haber sido porque se haya tomado mal unos tiempos. Claro, en tu caso al revés. Si estuviesen cumpliendo es porque lo que estoy viendo yo no es lo que es la realidad. Claro, yo lo tomé por ese lado. Se están ayudando, lo que decimos siempre, se están ayudando, bla, bla. Claro, perdón, yo cuando usted dio la respuesta no entendí muy bien, porque yo lo había tomado por ese lado. El mío era el que no daba por ningún lado, pero yo entendí como que se daba, y bueno, ahí concluí con lo que habíamos hablado en clase, de decir, bueno, se da porque o están ayudando, no están haciendo nada, o... Muy bien, si por lo que veo en el gráfico no se da. Ahora, si se da, es porque pueden haber pasado las 3, 4, 5 cosas que hablamos ahora. Está bien, no, pensé que no era así. Está bien, gracias. De nada. A ver si hay algo. No sé, vamos a repasar. El OE era fácil de calcular, porque estaban los datos para calcularlo. Y de vuelta, era un OE que era dependiendo de los datos que me daban, ¿no? Seguramente. No creo que estaba puesto en el enunciado del OE. El tiempo de ciclo de la línea, en 2 casos era el ATT y en un caso era, por lo menos lo que estábamos viendo, el tiempo de la operación más lenta, creo que siempre fue la B1, que se pasaba. Desperdicios, bueno, era marcar o usar los colores o lo que sea y explicar un poquito qué técnica, muy cortito, que se usaba. Cuello de botella, lo hablamos un montón de veces, no se ve, o sea, siempre decimos, no podemos decir que es el cuello de botella toda la línea, pero en una situación veíamos que había un cuello de botella en la B1 y que el cuello de botella es dinámico, puede estar cambiando lo que dice el gráfico. Ya el cual a 4 la dijimos, en qué sector, calcular la carga de trabajo. Era simple, estaba toda la información ahí, la saturación, y por qué se toma un objetivo menor al 100%, en general para evitar microparadas, para tener un poco de holgura, y la última, el impacto de la mano de obra y de la decisión de la gerencia, ya lo hablamos. Así que creo que si ninguno tiene ninguna duda más, está bastante claro.
Profe. Sí. En la pregunta del cuello de botella yo directamente respondí lo que estaba viendo ahí en el momento, no aclaré mucho más. Yo puse que no se podía determinar porque no se estaba viendo la línea completa. Ok, ¿y vos tenías el que se pasaba o el que no se pasaba? No se pasaba el mío. Bueno, entonces, la única diferencia, si vos tenías el que se pasaba, me tendrías que haber dicho, la verdad no sé si es el cuello de botella, pero por lo menos veo algo que es un cuello de botella eventual de este sector. Si tenías el que no se pasaba, está bien que me hayas dicho que ahí no se ve. Ok, gracias. Profe. Sí. En ese que preguntó Rodrigo, creo que era. Yo puse, digamos, suponiendo si estaba viendo toda la línea, yo tenía que no superaba el ATT, o sea que sí. No había una estación o una operación de cuello de botella. Sí. Lo que puse es eso, si estaba viendo toda la línea, a simple vista no parecía que haya alguno. Y en caso de que se hable de un equipo, el cuello de botella sería la última del equipo, en caso de que existiera. Ok, vos tenías, me dijiste, el que no superaba el ATT. Claro. Ok, está bien. Una pregunta, profesor. Sí. Disculpe, sé que por ahí es una pregunta bastante incómoda, pero iba a preguntar, porque la semana que viene, por ejemplo, en mi caso yo rindo 2 parciales y más o menos quería saber si podían ir subiendo las notas que están teniendo, digamos, si lo que usted corrigió, más o menos para ir sabiendo si voy a tener que recuperar o no para acomodarme mis tiempos de estudio. No podemos ir subiendo de a uno porque es injusto, digamos, o sea, todos estamos haciendo lo posible por corregirlas lo antes posible, pero sí, me imagino. No vamos a hacer esa diferencia de algunos sí, otros no, o sea, cuando la subimos todo con las condiciones, quién recupera, quién no. No, está bien, perfecto. Por una cuestión, sí, yo te entiendo, lo que pasa es que, bueno, también me parece injusto y después también yo también necesito y termino necesitando de todo, pero bueno, antes que podamos las vamos a publicar. Sí, no, yo preguntaba más general, no solamente por mi caso, sino por si las que tenían que se suban nada más. No solamente en mi caso. Pero se entiende. No, en realidad está puesto para que no lo puedan ver por eso, porque si no, si empezaste a corregir en un orden, para tratar de ser lo más justo posible, no por otra cuestión. Sí, era una pregunta incómoda, pero... Igual nosotros la fecha del recuperatorio la tenemos publicada y la tiene publicada la Escuela de Industrial. No sé por qué te coinciden tantas cosas. No, en la semana, en una semana son el jueves, viernes y el martes, justamente, parece. Bueno. No, pues está bien, o sea, es cuestión personal, obviamente, pero era más que nada para, si justamente estaba la mía en casualidad, podía organizarlo mejor. Estamos. Gracias. No. Dafne, ¿puedo hacer una consulta respecto a las condiciones? La última que hago. En caso de que haya compañeros, me incluyo, que estemos ahí, digamos, merodeando lo que es la condición intermedia, ¿no se puede hacer un trabajo práctico o algo como para subir un poco de nota? Pregunto también. Mira, yo vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. El trabajo práctico se había planteado en un principio para que sea para todos, no lo podemos manejar por una cuestión de que está faltando una persona. Nosotros habíamos planteado cambiar eso y hacer el trabajo práctico para unos pocos, y hubo un reclamo a la Escuela de Industrial. Entonces, el reclamo a la Escuela de Industrial vino para este lado, entonces se canceló el trabajo. O sea, la respuesta es no. Porque ya tuve consecuencias por eso. ¿Ya? Insisto, por parte de ustedes, no por parte mía. ¿Ya? Nosotros quisimos hacerlo, quisimos ver, no hacerlo para todos y se generó un problema a nivel alumnado. Entonces, no, la respuesta es no. ¿Ya? Veremos cómo
se verá. Yo todavía no sé qué promedios quedan, en qué situaciones quedan, entonces estoy como hablando muy en el aire. Ay, no me gusta hablar en el aire, me gusta hablar más sobre lo concreto, ¿no? Pasó esto y esto, la nota que le falta es por esto y esto, digamos. Entonces, no. Así, si tengo que dar una respuesta en general, la respuesta es no. No voy a cambiar esta cuestión del trabajo porque ya hizo ruido. ¿Alguien tiene dudas no puntuales de un ejercicio del examen o puntuales de un ejercicio de la práctica, sino a nivel estudio? Profe, disculpe, ingresé un ratito tarde a la reunión y quisiera saber si es condición necesaria para acceder al recuperatorio de la semana que viene tener sí o sí uno de los 2 exámenes aprobados, o ya que es integrador, si ponerle llegando al 5, aunque no tenga ni uno aprobado, si se puede acceder igual. La idea está planteada para que sí o sí uno esté aprobado. Sigo insistiendo. Quiero ver cómo quedan. Quiero ver las notas, quiero ver cómo quedan y evaluar en base a eso. O sea, a hoy, si nos tenemos que regir por lo que está publicado, uno tiene que estar aprobado. Entonces, en caso de quedar en condición libre. Vuelvo a insistir, yo no quiero generar ruido porque esto genera malestar en los alumnos y se traspasa a la escuela, ¿tá? Entonces, y yo me tengo que remitir a lo que está publicado, es sí o sí se necesita uno aprobado. Pero quiero terminar de corregir, quiero terminar de ver y les quiero publicar las notas y las condiciones para que ustedes vean. ¿Tá? Bueno, ¿y la posibilidad de rendir libre en ese examen existe? Eso se los dije al principio a tus compañeros. Como yo no sé el jefe de cátedra cuándo se va a reincorporar, y esto era algo que él tenía charlado con la escuela de industrial, que era que no, o sea, en la virtualidad que no se pueda rendir libre, no quiero pasar por encima de esto. Entonces, lo voy a charlar con la escuela, lo voy a charlar con él y el jueves se los contesto. No les quiero decir ni que sí ni que no, porque, a ver, una persona que la puso, que rindió y que no le fue bien y que viene a rendir libre, tiene una visión de la materia que no es la misma que de alguien que se anotó en la materia y nunca vino. ¿Está? Y por ahí en la virtualidad es muy difícil evaluar a la persona libre, porque quieras o no quieras se complica, es por ahí feo en el tema virtual evaluar el libre. Si estuviésemos evaluando presencial, te digo que sí, o sea, se puede presentar en condición intermedia, se puede presentar libre, no hay ningún problema. Pero en la virtualidad voy a charlarlo con la escuela y con Nicolás y ver qué es lo que decidimos, porque no quiero pasar por encima de nadie en esta decisión. Se va la pregunta porque hay varios que seguro estamos ahí que no sabemos a qué condición llegamos y hicimos un seguimiento cercano de la materia. Y bueno, si se puede rendir, estaría bueno. Y muchas gracias. Sí, el tema es que tampoco puedo decir vos sí, vos no. Es filoso por ahí, digamos. Yo no puedo decir, vos sí que estás libre, pero vos no que estás libre. Tengo que hablarlo, tengo que charlarlo. Denme hasta el jueves y les contesto. No les quiero decir ni sí ni no, para que no se vayan ni con una, ni diciendo, no la puedo rendir, o sí la voy a poder rendir, y después les digo, más vale esperemos al jueves que lo miro, lo evalúo, lo charlo y bueno. Y les digo. Profe, ¿te puedo hacer una última consulta de un ejercicio del parcial? Sí. El primer ejercicio era el de los juguetes, que armaban juguetes.
¿Cómo había que tener en cuenta eso que decía que ni bien termina el ciclo del horno hay que sacar las piezas porque si no se arruina la pintura? Yo lo resolví como había resuelto el ejercicio de hornos en las prácticas. No, porque no era un ejercicio de hornos. El ejercicio de hornos de la práctica tenía una salvedad, que era que la operación que acompañaba al horno era una operación que era corta, en el cual tenías un procesamiento de la pieza en caliente o en frío, dependiendo, que ese procesamiento era un procesamiento de tiempo automático muy, muy corto, que no había tiempos de reposicionamiento, y nada de todas esas salvedades se cumplía en este ejercicio. Por eso es que no era un ejercicio de horno. Actuaba como una máquina. Que tengo en cuenta a lo que decía que ni bien se termina el ciclo del horno hay que sacar las piezas. Era para que vos restrinjas la batería a esa máquina. O sea, para que vos iteres, como tenías piezas que vos las podías vender como repuestos, para que vos no hagas que te comande la celda a otra máquina. Bueno, gracias. Nada. Dafne, a mí me gustaría hacerte una pregunta también del ejercicio pero el caso de la celda. Viste que decía que la sierra se cargaba con 3 tablas de madera que cada una se cortaba en 4 pedazos. En 4 pedazos, y cada juego llevaba 9, ¿no? Sí, vos sacabas 12 de cada sierra. Claro. O sea que había que iterar 3 veces, había que iterar 3 veces la sierra y todas las otras máquinas una vez. Está bien. Yo, por leer mal en el ejercicio, en el parcial, entendí que cada tabla se cortaba en 12 pedazos, entonces la sierra la iteré una sola vez. ¿Eso estaría todo mal directamente? A ver, tenés mal armada la batería, mal armada la celda, claro. Sí, y después hay que ver cómo seguiste adelante. Bien, perfecto. Está, porque no te quiero generalizar. Sí, no, está bien. Digamos, hay quienes que más o menos fueron consistentes en lo que armaron, o sea que ponen o dejan claro la suposición de esta, porque tampoco soy adivina yo en lo que supusiste, ¿no? Pero sí, yo cuando armé la tabla, de hecho. Cantidad pero insisto, vos calculaste que salían. Yo calculé que en cada iteración salían. O sea, que en realidad no, que cada tabla que vos ponías se cortaba en 12 pedazos. Entonces, con una iteración de la sierra, ya tenías los 36 necesarios para los 4 juegos. Bueno, el tema es que vos después, o sea, también tenías que calcular la situación de no batería, y ahí también salta a ver qué consideración. Entonces, bueno, es como que se va viendo, no te puedo, la verdad es que no te puedo decir así de una, pero también se ve cuán coherente fuiste con lo que seguiste haciendo. Claro, está bien. O sea, con todo el planteo. ¿Está? Pero sí, el armado de la celda está mal porque no te sale Sí, está mal. De hecho, yo a mitad del ejercicio me di cuenta que lo hice mal y dije que tenía un error, pero seguí adelante porque si me ponía a hacerlo todo de vuelta iba a perder muchísimo tiempo. Pero en la tabla, por ejemplo, cuando armo el método, se ve que pensaba que cada tabla se cortaba en 12. Pero sí, está mal. Está claro que está mal. Bueno, ¿alguien tiene así alguna pregunta de algún ejercicio, alguna cuestión que hayan repasado, que quieran ver para el recuperatorio, o hasta acá llegamos y nos vemos el jueves? Nos escuchamos el jueves porque estamos lejos de vernos. Bueno, chicos, entonces hasta el jueves. Había una compañera que yo le dije que se quede, no me acuerdo quién era. Sí, profe, acá estoy.